El sonido de la voz de Marcelo cortó el ruido de los platos, como un cuchillo afilado. Camila, tráeme un poco de té ahora, ordenó. Hice una pausa con la mano sumergida en el agua jabonosa. Espera, estoy lavando los platos, respondí, desafiante ante su tono imperativo. Increíble, su tono mezclado con impaciencia. Exclamó, exigiendo. Deja eso y tráeme el té rápidamente. No puedes seguir órdenes sencillas. Sin embargo, decidí empezar por mi cuenta para ser más rápida. Qué inútil eres como esposa. Hazme un café dulce, por favor, pronunció la señora Ortega, mi suegra, desde el salón. Estaba sentada, devorando un trozo de tarta que había sacado de la nevera, con los ojos brillando maliciosamente. Suspiré al observar la montaña de platos. Son tantos. Déjalos para más tarde. Haz lo que te decimos, esposa inútil. La voz de Marcelo era un látigo, cada palabra punzante. Hola a todos los amantes de las historias. Bienvenidos a Relatos de Emoción, el rincón donde las narrativas cobran vida. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ni una sola historia. Juntos, vamos a crear un mundo de palabras que nunca olvidarás. Yo era Camila, una madre trabajadora de 28 años, prisionera en una existencia que se asemejaba más a un cautiverio que a un hogar acogedor. Contraje matrimonio a los 23, anhelando amor y compañía, en cambio, me encontré atrapada en las garras de Marcelo y su madre autoritaria. Nuestro hijo, con apenas 4 años, representaba la única fuente de luz en mi mundo sombrío. Nos instalamos en la residencia de los padres de Marcelo, una elección a la que me vi compelida bajo la excusa de cuidar a la señora tras el deceso de mi suegro. Inicialmente, compartí su dolor, pero pronto se evidenció que no era más que un peón en su cruel juego de tiranía doméstica. Cocinar, limpiar, trabajar, nunca era suficiente. Mis esfuerzos eran recibidos con desprecio. Mis comidas quedaban intactas o eran criticadas duramente. El salteado está a medias, se burlaba la señora Ortega. Cocínalo bien desde cero. Estoy ocupada y solo puedo hacer cosas sencillas, respondía yo, intentando mantener la voz firme. Por eso odio que mi nuera me dé la espalda, espetó. Cocina desde cero, ¿por qué no lo haces tú? ¿Acaso no eres buena cocinera, verdad? Me atreví a replicar una vez, arrepintiéndome inmediatamente. ¿Por qué iba a hacer yo las tareas domésticas cuando tú estás aquí? Su respuesta fue fría y desdeñosa. Estás loca, su crueldad aumentó con el tiempo, pasando de las palabras duras a un silencio escalofriante. Empezaron a ignorarme por completo, como si fuera un fantasma que rondara mi propia casa. Mi presencia, antes infravalorada, ahora parecía completamente invisible. Pasaron 5 años en esta atmósfera asfixiante. Marcelo y yo cumplimos 35 y 33 años respectivamente. Nuestro hijo creció, pero el aire opresivo de la casa no cambió. Mi suegra, que ahora tenía 63 años, parecía alimentarse de mi miseria. En un silencio ominoso, mi existencia se desvanecía en las sombras, mientras ella disfrutaba de la oscuridad de mi sufrimiento. Una noche, mientras volvía a casa del trabajo, me di cuenta de que mi existencia carecía de sentido a sus ojos. Era una sombra que no se veía ni se oía. La única voz que me reconocía era la de mi hijo. La idea de perder incluso ese pequeño reconocimiento era insoportable. Al volver a casa, empecé a cocinar inmediatamente, intentando alejar la melancolía. Preparé tofu mapo, pollo frito y un salteado de pimientos y cerdo con la esperanza de que nuestra cena tuviera algo de normalidad. Tráeme la mayonesa, ordenó bruscamente Marcelo, rompiendo su largo silencio. Claro, aquí tienes, respondí, entregándole la mayonesa. Sus primeras palabras hacia mí en mucho tiempo no fueron de agradecimiento ni de conversación, sino de mera orden. Fue la gota que colmó el vaso de mi paciencia y tolerancia. La velada empeoró cuando la señora Ortega exigió, limpia el retrete. ¿Y ahora, qué? Me quedé atónita. Sí, ahora, insistió con la voz cargada de veneno. Le contesté incapaz de contener mi frustración. No digas eso mientras comemos, es asqueroso como tu corazón.
La discusión no se hizo esperar y Marcelo intervino exigiendo que me disculpara con su madre, pero yo me negué y me mantuve firme por primera vez en años. La confrontación alcanzó su punto más crítico y en ese instante se consolidó en mí una resolución. Urgía alejarme de ese entorno tóxico, no solo en beneficio propio, sino también por el bienestar de mi hijo. Me retiré a mi habitación y mi determinación se fortaleció. Descargué los documentos de divorcio, los cumplimenté y los coloqué frente a Marcelo. Su sorpresa fue evidente, sin embargo, mi sentir era simplemente una decidida frialdad. «Voy a presentarlos», declaré con voz firme. Ante la expresión perpleja de mi marido, me di cuenta de que por fin había salido de las sombras. Era hora de recuperar mi vida. Los días que siguieron a mi declaración de divorcio fueron un torbellino de miradas frías y comentarios mordaces. Pero en medio de esta tormenta, encontré una sensación desconocida de liberación. Una noche, mientras servía la cena, la señora Ortega miró la comida con desdén. «¿A esto le llamas comida? Hasta un niño cocina mejor», comentó. Marcelo intervino con voz sarcástica, jugando a ser la madre perfecta ahora, ¿no? Menuda broma. Sentí la ira burbujeando en mi interior, pero mantuve la compostura. «Solo intento preparar una buena cena para nuestro hijo», repliqué. «No te hagas la altiva, no eres más que una carga en esta casa», resopló la señora Ortega. La tensión en la mesa era palpable, los intentos de Marcelo por menospreciarme no hacían más que intensificarse. «Camila, ¿has pensado cómo vas a sobrevivir después del divorcio? Apenas puedes mantener una casa y mucho menos tu propia vida», desafió Marcelo. «Llevo años manteniendo a esta familia. No me preocupa cuidar de mí y de nuestro hijo», afirmé, «más para mí que para ellos». La señora Ortega se burló, «nos las arreglaremos. No necesitamos su dinero de compasión», pero el silencio de Marcelo lo decía todo. Sabía la verdad, sin mis ingresos, estarían en una situación desesperada. En los días siguientes, su comportamiento se volvió cada vez más errático. La señora Ortega oscilaba entre intentar engatusarme para que me quedara y proferir insultos cuando no accedía. Marcelo, por su parte, parecía perdido. Su arrogante fachada se desmoronaba a medida que la realidad de su dependencia económica se hacía innegable. Una tarde, escuché una conversación entre ellos que me heló hasta los huesos. «No puede dejarnos así, Marcelo. Necesitamos su dinero», la respuesta de la señora Ortega fue fría y calculada. «No te preocupes, tengo un plan. Le haremos la vida tan miserable que no se atreverá a irse». Oír sus verdaderas intenciones al desnudo fue una revelación. No se preocupaban por mí, ni siquiera por nuestro hijo, todo era cuestión de control y dinero. Esa noche, mientras estaba en la cama, un plan comenzó a formarse en mi mente. Si querían una batalla, se la daría. Pero no sería con palabras ni con discusiones insignificantes, les daría donde más les dolía, en su orgullo y en sus bolsillos. Al día siguiente, inicié la ejecución de mi estrategia. Me comuniqué con una abogada que me habían recomendado. «Deseo el divorcio y que no reciban ni un solo centavo más de lo que merecen», le expresé. Asintió con determinación, sus ojos resplandecían con brillo. «Nos aseguraremos de ello. ¿Verdad que ha sido el único sustento de la familia? Aprovecharemos esa situación». A medida que pasaban los días, mi determinación iba en aumento. Empecé a documentarlo todo, los insultos, la manipulación financiera, hasta el más pequeño de los agravios. Era hora de cambiar las tornas, era hora de que se enfrentaran a las consecuencias de sus acciones. Y a medida que construía mi caso, una sensación de empoderamiento me invadía. Por primera vez en años, sentí que controlaba mi propio destino. Las sombras del desprecio se disipaban poco a poco y, en su lugar, surgía un nuevo amanecer. A medida que se iniciaba el proceso de divorcio, el ambiente de la casa se volvía cada vez más tóxico. Sin embargo, cada día que pasaba, mi sensación de miedo disminuía y era sustituida por una férrea determinación. Una noche, la señora Ortega intentó una táctica diferente. «Camila querida, ¿por qué no olvidamos todo este asunto desagradable? Sabes que somos familia», sus palabras destilaban insinceridad.
La miré fijamente. La familia no se trata como tú me has tratado. Marcelo, que había estado observando en silencio, se burló, ahora te haces la víctima. No eres tan inocente como pretendes ser. Sentí una oleada de ira, pero mantuve la calma. No estoy jugando a nada, Marcelo. Solo que ya no estoy dispuesta a ser tu chivo expiatorio. La conversación viró, como era habitual, hacia el terreno financiero. ¿Crees que puedes llevarte a nuestro hijo e irte? ¿Cómo planeas mantenerlo?, desafió Marcelo. Respondí con una sonrisa, mostrando una pequeña curva de confianza en mis labios. He sido el sustento de esta familia durante años. Estoy segura de que podré salir adelante. La expresión de la señora Ortega se retorció en una mueca de desprecio. No eres nada sin nosotros. Regresará suplicando. Pero sus palabras ya no tenían el mismo impacto en mí. Conocía mi valía y estaba consciente de la verdad. Al día siguiente, volví a reunirme con mi abogada. Ella expuso claramente la estrategia. Expondremos su dependencia financiera de ti. Desempeñará un papel crucial en la batalla por la custodia y el reparto de bienes. Asentí, sintiendo una sensación de reivindicación. La ley estaba de mi parte, y yo estaba dispuesta a defenderme. En casa, la tensión llegó a un punto de ebullición. Los intentos de la señora Ortega de socavarme se hicieron más desesperados. Te crees muy lista, me espetó una noche, pero no eres más que una mujer de corazón frío que abandona a su familia. La miré directamente a los ojos. No soy una mujer que, por fin, se defiende. Marcelo intervino con una voz cargada de veneno. Te arrepentirás. No podrás sobrevivir sin mí. Pero sus amenazas cayeron en saco roto, ya estaba harta de que me intimidara. Con el paso de los días, intensifiqué la recopilación de estados financieros, grabé sus comentarios abusivos y recopilé pruebas de su negligencia. Una tarde, mientras organizaba mis documentos, se me acercó mi hijo. Mamá, vamos a estar bien, su voz era pequeña e insegura. Lo abracé, sintiendo una oleada de protección. Sí, cariño, vamos a estar bien. Nos vamos de aquí y vamos a empezar una vida nueva y feliz, solos tú y yo. Sus brazos me rodearon y, en ese momento, supe que estaba tomando la decisión correcta. Estaba en plena batalla, no solo por mi propio bienestar, sino por el futuro de mi hijo. La fecha de la vista se aproximaba, y con ella, sentía la inminente liberación en el horizonte. Estaba lista para enfrentar a Marcelo y a la señora Ortega, decidida a poner fin a su reinado de control y abuso emocional. Estaba preparada para reconquistar mi vida y brindarle a mi hijo la paz y la felicidad que merecía. Era el momento crucial de que la justicia prevaleciera y estaba totalmente comprometida a lograrlo. Llegó el día de la vista, un día que esperaba con una mezcla de temor y anticipación. Sentada frente a Marcelo y la señora Ortega en la sala del tribunal, sentí una sensación de surrealismo. Era el momento en que todo iba a cambiar. El proceso comenzó con una fría formalidad. El abogado de Marcelo lo presentó como un esposo y padre devoto que luchaba contra el peso de acusaciones falsas. La señora Ortega interpretó el papel de suegra afligida, agraviada por una nuera desagradecida. Pero su actuación fue transparente y sus mentiras quebradizas. Cuando llegó mi turno, hablé claro, con voz firme. He sido la única proveedora de esta familia durante años. El empleo de mi marido y la manipulación de su madre han sido fuentes constantes de tensión. Marcelo intervino con voz de falso dolor. Camila, ¿cómo puedes decir esas cosas? Siempre te he apoyado. Me volví hacia él con la mirada firme. El apoyo es más que palabras, Marcelo. Se trata de acciones y tus acciones no han demostrado más que egoísmo y crueldad. El juez me escuchó atentamente mientras presentaba mis pruebas, estados financieros, grabaciones de sus abusos verbales y testimonios de vecinos que habían sido testigos de su comportamiento. La verdad era innegable. A medida que se acumulaban las pruebas, la fachada de Marcelo empezó a desmoronarse, la compostura de la señora Ortega se resquebrajó y su máscara de inocencia se desvaneció. En la sala reinaba el silencio y la tensión. Entonces, llegó la revelación que selló su destino.
Mi abogado presentó fotografías y documentos que demostraban la infidelidad de Marcelo y la relación ilícita de la señora Ortega con un vecino rico, el señor Álvarez. La sala del tribunal estalló en murmullos cuando se mostraron las imágenes que los mostraban en posiciones comprometidas, su engaño al desnudo para que todos vieran. El semblante de Marcelo palideció y sus ojos se abrieron de par en par. La expresión de la señora Ortega se tornó en rabia, y sus manos temblaron. «Han vulnerado nuestra privacidad», exclamó la señora Ortega con una voz tronante. La miré con calma, pero con firmeza. «No he revelado la verdad, una verdad que ambos han estado ocultando por demasiado tiempo». El juez solicitó una orden, pero los estragos ya estaban hechos. Su credibilidad se desmoronó y sus mentiras quedaron expuestas a la implacable luz de la sala. Cuando la vista llegó a su fin, el veredicto del juez fue claro. Se me concedió la custodia completa de nuestro hijo y se ordenó un reparto justo de los bienes. Marcelo y la señora Ortega se quedaron con poco más que sus reputaciones destrozadas. Al salir del tribunal sentí que me quitaban un peso de encima. Por fin se habían acabado los años de manipulación y abuso emocional. Me había enfrentado a mis opresores y había salido victoriosa, pero el momento más dulce llegó cuando mi hijo corrió a mis brazos fuera del juzgado con la cara radiante de alivio y felicidad. «Lo hemos conseguido, mamá», me dijo con la voz llena de alegría. «Sí, lo hemos conseguido», le contesté abrazándolo. «Ahora somos libres, para nosotros, es solo el principio». Y mientras nos alejábamos, la promesa de un futuro mejor. Las secuelas de la sentencia judicial fueron inmediatas y tumultuosas. La noticia del engaño de Marcelo y la señora Ortega corrió como la pólvora, empañando su reputación en nuestra pequeña comunidad. Ya no podían ocultarse tras su fachada de respetabilidad. En los días siguientes al veredicto, me centré en rehacer mi vida con mi hijo, pero no podía ignorar la sensación de satisfacción que me producía saber que Marcelo y la señora Ortega se enfrentaban a las consecuencias de sus actos. Una noche, mientras preparaba la cena, recibí una visita inesperada. Era la esposa del señor Álvarez, la señora Álvarez, con los ojos enrojecidos por las lágrimas no derramadas. «Camila, me he enterado de todo. No puedo creer lo que hizo Victoria Me, la señora Ortega». Se le quebró la voz y pude ver el dolor grabado en su rostro. La invité a pasar y le ofrecí una taza de té. Sentadas a la mesa de la cocina, se desahogó. Confiaba en ella como vecina, como amiga, y pensar que tenía una aventura con mi marido, escuché, ofreciéndole palabras de consuelo. Estaba evidente que las acciones de la señora Ortega habían provocado más perjuicio del que ella había anticipado. Al día siguiente, me crucé con Marcelo en la ciudad. Era apenas una sombra de aquel hombre que solía ser, su arrogancia reemplazada por una expresión derrotada. «Camila, por favor, ¿podemos conversar?», me preguntó con la voz apenas audible. Me detuve frente a él. «¿Qué necesitas discutir, Marcelo?», respondí, evitando su mirada. «Lo lamento por todo. No me di cuenta de cuánto dependía de ti, de tu fortaleza». Su disculpa, aunque tardía, evidenciaba el cambio en la dinámica de poder. Había perdido todo, su dignidad, su hogar y su familia, y en esa pérdida finalmente reconoció sus propias imperfecciones. Pero fue la señora Ortega quien se enfrentó a la reacción más dura. Su aventura con el señor Álvarez no solo había arruinado su reputación, sino que también le había acarreado problemas legales. La señora Álvarez había solicitado el divorcio e interpuesto una demanda contra ella por alienación de afecto. Me enteré de la difícil situación de la señora Ortega por los vecinos, y los susurros y rumores me dieron la imagen de una mujer deshecha por sus propios actos. Se había convertido en una paria, rechazada por aquellos a los que antes consideraba sus amigos. Una tarde, la encontré en el supermercado, su mirada perdida navegando por los pasillos. Nuestros caminos se entrelazaron y, por un instante, nuestras miradas se conectaron. Su mirada, cargada de resentimiento y derrota, era simplemente inconfundible. «Tú me has hecho esto», murmuró en voz baja al pasar. La observé alejarse, experimentando una mezcla de lástima y satisfacción. «No, Victoria, te lo has hecho tú sola», susurré para mí misma, dejando que esas palabras fluyeran en el aire con un toque de reivindicación.
Las ruedas de la justicia habían cambiado, y las consecuencias de sus actos eran ahora ineludibles. Marcelo y la señora Ortega estaban viviendo la vida que habían forjado durante años de engaño y manipulación. Y mientras les veía luchar contra las secuelas, supe que la mejor venganza era vivir bien, libres de su influencia tóxica. Cuando redirigí mi atención hacia mi hijo y nuestro nuevo camino, comprendí que esto iba más allá de una simple trama de venganza. Se trataba de una narrativa de liberación, de romper las cadenas del abuso y el control. Y al contemplar el futuro, vislumbré con certeza que lo más grandioso aún estaba por despegarse. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta increíble comunidad de relatos de emoción. Cada historia compartida, cada comentario y cada momento compartido nos acercan más como amantes de las palabras. Gracias por formar parte de nuestra familia de narradores y soñadores. Suscríbete, activa la campana y prepárate para seguir descubriendo mundos inexplorados.